En la ciudad de Londres, un sujeto que es buscado por asesinato y que además pertenece a un grupo llamado Las Cuatro Órdenes intenta realizar un extraño ritual contra una mujer en una especie de cripta. ¡Me repugnas! Continúa. Pero en ese momento un detective llamado Sherlock Holmes, que es muy reconocido por resolver casos difíciles y acompañado de su amigo el Dr. John Watson, consiguen detener a este sujeto, el cual es conocido como Lord Bloodwood. Después, cuando el inspector aparece junto a la policía, le dice a Holmes que debía esperar órdenes, pero Sherlock menciona que si esperaba solo encontraría el cadáver de esa mujer, así que se adelantó, cumplió su deber y terminó el trabajo. Bravo, inspector. Tenga un cigarro. Sherlock Holmes. 3 meses después, Sherlock al parecer dedica su tiempo a algunas actividades en casa porque no encontró ningún caso que verdaderamente llame su atención y ponga a prueba su capacidad deductiva, y donde el Dr. Watson llegó para visitarlo y menciona que Bloodwood será ejecutado al día siguiente y que él será el médico testigo para verificar esa muerte. Además, como fue su último caso juntos, quiere asegurarse que llegue a su conclusión, pero antes Watson invita a Holmes a una cena para que conozca a su prometida Mary, con quien se casará. Mientras tanto, en la cárcel todos los convictos están alterados porque al parecer Bloodwood lanzó una especie de hechizo contra un policía que se retuerce en el suelo. ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! Entonces, cuando el policía que está a cargo llega a ese lugar, Bloodwood le menciona que desea ver a Holmes. Entonces, durante la mañana y antes de la ejecución, Sherlock visita a Bloodwood, quien le menciona que las 5 mujeres sacrificadas eran necesarias y que no debe subestimar la gravedad de los próximos acontecimientos porque 3 más perderán la vida y él no podrá evitarlo. Pero Sherlock le dice que será ejecutado y no está en condiciones de amenazar a nadie. Además, espera que lo dejen disectar su cerebro. Después de ahorcado, claro. ¡Es tremebundo! Entonces, ante la mirada de varios testigos, Bloodwood recibe el castigo correspondiente dictado por las autoridades de esa ciudad. Y por supuesto, después de la ejecución, el Dr. Watson analiza el cuerpo en la morgue y verifica el fallecimiento de Lord Henry Bloodwood. Hasta aquí llegó. Después, ya en casa, Sherlock es visitado por una mujer llamada Irene Adler, que al parecer es una ladrona muy hábil y con la cual Sherlock tuvo alguna relación sentimental. Pero el caso es que Irene intenta contratar a Sherlock para que busque a un sujeto que es de gran interés para ella y su jefe. Y por supuesto, Sherlock menciona que no está interesado, pero aún así Irene le deja algo de dinero y le dice que lo considere más como una apuesta. Más tarde, un policía llega a la casa de Sherlock y menciona que Bloodwood volvió de la muerte y que al parecer el velador del cementerio lo vio caminando en ese lugar. Y por supuesto, Watson, que también estaba ahí, menciona que es imposible porque él mismo lo declaró muerto y no tiene tiempo para estas cosas. Ahora lárgate, me molestas. Pero Sherlock, que al parecer tiene algo de curiosidad, le dice a Watson que deberían investigar. Además, ninguna mujer se casará con un hombre que no sabe si un hombre ha fallecido o no. Entonces, ya en el cementerio, el inspector menciona que la lápida al parecer fue abierta desde el interior. Después, al sacar el ataúd, se observa un cadáver que no le pertenece a Bloodwood, sino que al parecer es el sujeto que Irene y su jefe buscaban, y donde Watson menciona que al parecer falleció hace 10 o 12 horas. Mientras tanto, el velador dice que está seguro que vio a Bloodwood salir de esa tumba y menciona que cuando los muertos se levantan, los vivos vivirán en ataúdes. ¡Oh, por Dios! ¡Dele una moneda y sigamos nuestro camino! Entonces, ahora el caso es averiguar cómo Bloodwood volvió de la muerte, y donde Watson menciona que no deberían descartar una explicación sobrenatural en este caso. Sherlock admite que es una posibilidad, pero también menciona que es un error teorizar antes de obtener datos. ¡Ahí está el detalle! ¡Si no piensas, no hables! Por eso, el cadáver del sujeto que encontraron en el ataúd es la clave. Entonces, después de averiguar el sitio donde trabajaba este sujeto y que al parecer era un científico, se observa algunos químicos y materiales que eran usados para combinar ciencia con una especie de brujería. Además, al parecer este sujeto trabajaba para Bloodwood, pero al terminar en lo que estaba trabajando fue asesinado. También deducen que Irene y su jefe al parecer buscan lo que creó este sujeto, pero mientras revisan ese lugar son interceptados por unos sujetos que llegaron para destruir ese laboratorio. Entonces ambos se las ingenian para pelear contra estos sujetos que los superan en número, pero aún así consiguen defenderse antes de ser asesinados. Pero la pelea llegó hasta un muelle donde el sujeto enorme con el que peleaba Sherlock destruye algunas vigas que sostenían un barco, haciendo que este avance sin control. Además, mientras avanza arrastra algunas cadenas que van en dirección para aplastar a Sherlock, y donde Watson consigue salvarlo, pero el barco siguió avanzando y terminó sumergido en ese lugar. Watson, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Has visto lo que has hecho?
Y por supuesto, al parecer ambos son culpados por los desastres y son llevados a las celdas, donde ambos discuten y Watson menciona que cada vez que ayuda a Sherlock debe meterse en problemas, pero la conversación es interrumpida porque Mary pagó la fianza de Watson y lo saca solo a él de ese lugar. Pero más tarde el inspector aparece y le dice a Sherlock que personas muy poderosas pagaron su fianza y debe llevarlo con ellos. Entonces ya en ese lugar conocemos al jefe de justicia y líder secreto de las 4 órdenes, Sir Thomas Rotem, que al parecer también es el padre de Blackwood. Además conocemos a un embajador y a un secretario de estado llamado Lord Coward, que también pertenecen a las 4 órdenes, y donde el padre de Blackwood menciona que su hijo fue concebido bajo un ritual y que su madre no sobrevivió a su nacimiento. Por eso creen que Blackwood posee poderes sobrenaturales que van en aumento cada vez que asesina a personas y que su resurrección es prueba de ello. Pero ellos no esperan que Sherlock siga sus creencias, sino que después de entregar un libro que tiene algunos datos sobre la orden, le dicen que debe buscar y capturar a Blackwood. Sherlock por supuesto acepta el trabajo y antes de irse le dice a Sir Thomas que si toda su familia está siendo asesinada debería cuidarse. Piénselo. Y efectivamente, mientras Sir Thomas se encontraba tomando un baño en su habitación, Blackwood, que al parecer volvió de la muerte, aparece en ese lugar y termina con la vida de su padre utilizando alguna clase de magia negra. Pobre hombre. Entonces, durante la mañana, Sherlock revisa la habitación y encuentra un lugar secreto que al parecer era utilizado para realizar algunos rituales oscuros. Más tarde, en una noche que al parecer es lluviosa, el embajador fue convocado a una reunión de las 4 órdenes porque Sir Thomas falleció y deben elegir al nuevo líder, y donde Coward nomina a Lord Blackwood, quien aparece en ese lugar y menciona que sus dones y sus poderes le fueron otorgados con un propósito que es el de gobernar a toda Inglaterra y conquistar otros territorios, y que por eso mañana al mediodía será dado el primer paso. Pero el embajador no está de acuerdo con Blackwood y menciona que los poderes con los que juega ningún hombre los controla, por eso pretende asesinarlo en ese lugar, pero cuando intentaba disparar, Blackwood hace que el embajador quede envuelto en un fuego incandescente y termine cayendo por la ventana de una altura considerable. Y así Blackwood menciona que todos los que lo apoyan no perderán la vida y estarán protegidos. Después le dice a Coward que como él controla a la policía le traiga a Sherlock, quien mientras tanto junto a Watson llegaron a otro lugar donde trabajaba el científico asesinado y descubren que al parecer se llevaron alguna máquina hace algunos minutos. Después, mientras revisan ese lugar, observan por unos instantes a Blackwood, quien al parecer capturó a Irene y la dejó atada para que sea asesinada por esas máquinas en ese lugar, pero ambos se las ingenian y consiguen liberarla antes que termine partida como los puercos en ese matadero. Gracias. La sentí cerca. Después, cuando Watson intentaba perseguir a Blackwood, accidentalmente activa una trampa que este sujeto dejó en ese lugar y todo el sitio comienza a estallar mientras el grupo es sorprendido por esta gran explosión. Desgracia, desgracia, desgracia. Pero afortunadamente todos lograron salvarse con algunas heridas que no son mortales. Después Sherlock, utilizando su capacidad deductiva y dibujando el ritual que interrumpieron al inicio, menciona que Blackwood está siguiendo un patrón donde los picos de la estrella son las 5 jóvenes asesinadas. Además, la cruz de ese símbolo que muestra un buey, un águila y un hombre representan a Sir Thomas, el embajador y el científico respectivamente asesinados. Entonces solo falta el león, que representaría a todos los integrantes del Parlamento y que al parecer serán eliminados. Entonces, después de averiguar el sitio y la hora en la cual Blackwood pretende realizar los asesinatos, el grupo se dirige a las cloacas donde al parecer está la máquina que creó el científico y que será usada para ese fin, y donde Sherlock menciona que esa máquina, al ser activada, emitirá grandes cantidades de cianuro al interior del Parlamento, que por supuesto los asesinará. Mientras tanto, Lord Coward habla con todos los sujetos del Parlamento y anuncia la resurrección de Blackwood, quien aparece en ese lugar y menciona que volvió de la muerte para llevar a Inglaterra hacia el futuro y que solo vivirán los que creen en él. Entonces, utilizando un artefacto que está conectado a la máquina, Blackwood consigue activarla e intenta asesinar a todos en ese lugar, pero Sherlock junto a Watson se las ingenian para pelear con el sujeto enorme que los atacó anteriormente, mientras Irene, con algunas indicaciones de Sherlock, consiguió desactivar la máquina, pero al terminar también escapa con uno de los componentes porque es de interés para ella y su jefe. ¡Mujer! Mientras tanto, Blackwood, al ver que su plan no funcionó, se dirige rápidamente al sitio donde está la máquina, y donde puede ver a Irene escapando de ese lugar mientras Sherlock también la persigue. Entonces, después de una persecución, todos llegan hasta un puente que está en construcción y en ese lugar comienza la pelea final, y donde Blackwood consigue que Irene caiga unos metros, pero antes también le quitó el artefacto. Además, pretende asesinar a Sherlock en ese lugar, pero después de una pelea intensa en ese sitio, que por supuesto tiene muchas cosas sueltas, Sherlock se las ingenia y consigue que Blackwood quede atrapado
sujeto y sea arrastrado por una de las sogas en ese lugar, y donde Sherlock habla con él y le menciona que nunca hubo magia ni poderes sobrenaturales, solamente trucos de ilusión, como el policía poseído al cual le pagaron, la lápida previamente rota y unida con un pegamento suave, el asesinato de su padre utilizando una especie de paralizador, además la muerte del embajador utilizando un líquido muy inflamable que fue aplicado ese día aparentemente lluvioso y que solo necesitaba una chispa, y para el final un arma química que asesinaría a todos en el parlamento pero salvaría a aquellos que estaban en la reunión y que tomaron el antídoto. Así muchos creerían en sus supuestos poderes y le temerían. Además, esos rituales fueron ideales para aumentar ese temor. Y por supuesto, mientras Sherlock hablaba, Blackwood era arrastrado por la soga, pero Sherlock se apiada de él y lo salva. Después, mientras Sherlock menciona que ahora todos lo conocerán como un fraude, Blackwood escondió el hacha y pretendía atacarlo. Pero en ese momento una viga cae y arrastra algunas cadenas, haciendo que Blackwood termine asesinado de manera violenta en ese lugar como es debido. Después Sherlock habla con Irene, quien le menciona que trabaja para un sujeto llamado Moriarty, quien al parecer encontró su punto débil y por eso está con él. Pero Sherlock menciona que después se encargará de ese tipo y ambos se despiden. Entonces, con el caso Blackwood al fin resuelto y sabiendo que se quedará solo porque su amigo Watson se casará con Mary, Sherlock al parecer decidió terminar con su propia vida. Pero en realidad solo trataba de demostrar cómo Blackwood fingió su ejecución utilizando un sofisticado arnés que dejaba intacto el cuello, por supuesto con la ayuda de algunos policías corruptos. Dios, creo que se me durmieron las piernas. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Además, gracias a una toxina refinada del Rhododendron ponticum que es capaz de producir una aparente parálisis mortal, logró engañar al Dr. Watson. Después, mientras todos conversan, un policía llega para informar que encontraron un cadáver en las cloacas y que al parecer Moriarty, el jefe de Irene, está relacionado. Además, le falta una pieza específica a la máquina y es la que Moriarty realmente buscaba. Entonces, sabiendo que esta máquina es muy peligrosa, Sherlock menciona: Elemental Watson. Caso reabierto. ¿Y qué sigue? ¡Ah, sí! El año era 1891, Francia y Alemania se amenazaban entre sí debido a una serie de bombas. Algunos culpaban a los nacionalistas y otros a los anarquistas, pero como siempre el detective Sherlock Holmes tenía una teoría muy diferente. ¡Qué espanto! Más tarde vemos a Irene Adler llevando un paquete que es entregado a un sujeto en una especie de subasta y donde ella recibe el pago con una carta. Pero antes que este sujeto abra ese paquete, que al parecer es una bomba, Sherlock aparece justo a tiempo y evita que ese explosivo sea activado. Irene por supuesto escapa mientras Sherlock lleva el explosivo a otro lugar donde el impacto es menor. Pero al salir de ese lugar observa que este sujeto igualmente fue asesinado con una especie de veneno lanzado de una distancia lejana. Mientras tanto, Irene se dirige a un lugar donde se encuentra el sujeto para el que trabaja, quien le pregunta por la carta que debía recibir. Pero como Sherlock se la quitó y evitó la muerte de varias personas, este sujeto, conocido como el profesor Moriarty, le dice a Irene que es la última vez que Sherlock interviene en sus planes. Además, menciona que sus servicios ya no serán requeridos y Irene es asesinada con una especie de veneno que fue aplicado antes de consumir el té. Después vemos al Dr. Watson que volvió de un viaje y llega para visitar nuevamente a Sherlock, quien le muestra toda la información que recolectó sobre los asesinatos en esos días y que el culpable sería el profesor Moriarty, quien al parecer es un matemático muy reconocido, campeón de boxeo y gran amigo del primer ministro. Pero las pruebas todavía son insuficientes contra Moriarty y debe seguir investigando. Después Sherlock muestra un extracto de adrenalina que ha estado desarrollando y que será muy útil en algunos casos. Pero Watson, que al día siguiente se casará con Mary, ya no trabaja con Sherlock y solo llegó a la ciudad porque le organizaron una despedida de soltero. Entonces durante la fiesta conocemos al hermano de Sherlock llamado Mycroft, quien trabaja en relaciones exteriores para el gobierno británico. Además, una mujer llamada Madame Simpson, a quien al parecer debía llegar la carta que Sherlock le quitó a Irene, y en la cual se observa el rostro de un sujeto llamado René, quien menciona que esa será la última vez que vea ese rostro porque es el precio que debe pagar por cambiar la historia. Y por supuesto Sherlock pregunta sobre René, pero Madame Simpson por alguna razón se niega a brindar información. Además, Sherlock se dio cuenta que un sujeto está escondido y pretende atacar a la mujer. Entonces comienza una pelea en ese lugar donde este sujeto es muy hábil e intenta asesinar a Madame Simpson. Pero ella junto a Sherlock se las ingenian y consiguen que este sujeto caiga de una altura considerable. Mientras tanto, Watson, que tomó algunos tragos de más, también comenzó una pelea, pero por algunas apuestas, y no se enteró de ese sujeto. Entonces durante la mañana, aún con todo lo sucedido, Sherlock lleva
lleva a su amigo Watson al sitio donde será la boda. Y así el Dr. Watson consigue unirse en matrimonio con su prometida Mary ante la mirada de muchos testigos y su gran amigo Sherlock Holmes. Después, un sujeto llamado Sebastian, que fue enviado por el profesor Moriarty, le dice a Sherlock que él espera verlo en la universidad. Entonces ya en ese lugar ambos conversan y Moriarty le dice a Sherlock que no debe meterse en este juego porque terminará perdiendo. También menciona cómo asesinó a Irene con una especie de veneno muy letal y que todo aquel que esté en su camino será eliminado. Además, la única razón por la que Sherlock sigue vivo es por el respeto que le tiene. Y por supuesto, Sherlock menciona que no dejará este juego aún con todas las consecuencias, pero que no debe involucrar al Dr. Watson. Pero Moriarty menciona que siempre hay un daño colateral y que pronto enviará su regalo a la feliz pareja. Será otro día, Holmes. Entonces, mientras el Dr. Watson y Mary se encontraban viajando muy cómodos a su luna de miel, son interrumpidos e interceptados por un sujeto enviado por Moriarty, quien pretendía asesinarlos, pero ellos se las ingenian para defenderse y consiguen lanzarlo fuera del tren. Aún así, muchos sujetos se acercan rápidamente para atacarlos, pero Sherlock, utilizando un ingenioso disfraz, llegó para ayudar a su amigo Watson. No puede ser. Entonces, mientras Watson disparaba y después de arrojar a Mary del tren y que caiga justo en el río donde Mycroft la estaba esperando en un bote, Sherlock, que pudo deducir todo lo que harían los matones en ese tren, se las ingenia y consigue que estos sujetos caigan en las mismas trampas y explosiones. Y de esta forma el tren termina partido en dos y ambos escapan a salvo, y donde Sherlock explica a Watson los motivos por los que Moriarty lo atacó y le pide que lo ayude a resolver este último caso y nunca más solicitará su ayuda. De esta forma ambos se dirigen a París en busca de Madame Simsa porque ella sabe quién es René, que es la clave en este caso. Entonces ya en ese lugar Simsa menciona que René es su hermano, pero que lleva más de un año buscándolo y que por eso fue a Londres, donde fue la última vez que lo vieron. Además, gracias a otros dibujos que también envió su hermano, deciden ir con un sujeto que fabrica bombas y que puede saber sobre él. Entonces Sherlock, Watson y Madame Simsa se dirigen con el sujeto que fabrica bombas, quien les menciona que él y René fueron contratados por un sujeto adinerado y con poder llamado Moriarty, quien los apoyó con su causa revolucionaria, pero también capturó a su familia y para salvarlos debe concluir un último trabajo con una bomba que ya fue colocada, pero el precio también incluye su propia vida. No. Pobre hombre. Entonces, utilizando su capacidad deductiva, Sherlock menciona que seguramente la bomba se encuentra instalada en la ópera y se dirigen rápidamente hacia el lugar. Pero ya en ese sitio y después de revisar ese lugar, Sherlock menciona que se equivocó. Cometí un error. Y así Moriarty, que se encontraba en la ópera, demostró esta vez ser más hábil que Sherlock, quien al descubrir el verdadero sitio donde se encuentra la bomba intenta llegar rápidamente a ese lugar. Pero todos sus esfuerzos son en vano y solo llega para ver la explosión y los cadáveres de algunos mandatarios destrozados en ese lugar, pero también nota que uno de ellos tiene una bala incrustada que al parecer fue lanzada desde una distancia lejana. Entonces durante la mañana Sherlock menciona que el sujeto que recibió la bala era un alemán fabricante de armas y que una parte de su compañía fue comprada hace algunos días por Moriarty, y como este sujeto fue asesinado, ahora Moriarty es el dueño de toda la compañía. Entonces Sherlock, Watson, Madame Simsa y algunos sujetos que ayudaron a cruzar la frontera llegan a esa fábrica en Alemania, y donde Sherlock menciona que él y Watson investigarán y si René está en ese sitio lo traerán con vida. Le echaremos un vistazo. Entonces ya en ese lugar Sherlock le dice a Watson que envíe un telegrama a su hermano y que vuelva a ese sitio en una hora. Después, mientras Watson envía el telegrama, Sherlock consigue ingresar a la fábrica e intenta recolectar información, pero en ese momento es descubierto y capturado por Sebastian y algunos sujetos enviados por Moriarty. Entonces, con toda la información, Sherlock descubre que Moriarty usó las bombas en Francia, Alemania y otros lugares para causar una guerra mundial, ya que ahora él tiene la fábrica más grande de armas y puede venderlas al mejor postor. Pero Moriarty ahora está enfocado en el telegrama que se envió de ese lugar y tortura a Sherlock para averiguar a quién mandó ese mensaje. Y por supuesto, sin ninguna opción, Sherlock le dice que el telegrama fue enviado a su hermano Mycroft. Pero en ese momento Watson, que se encontraba afuera, utiliza el armamento de ese lugar y consigue derribar una torre que cae justo donde Sherlock estaba siendo torturado. Después busca entre los escombros y logra sacarlo de ese lugar. Y por supuesto Moriarty, que también sobrevivió, ordena que asesinen a todos y no dejen cabos sueltos.
Entonces Sherlock y Watson, con la ayuda de Madame Simsa y los sujetos, logran salir de la fábrica, pero todavía no están a salvo y deben escapar por todo el bosque para llegar a un tren que será su vehículo de escape. Y así, en medio de todos los disparos y el gran armamento utilizado por los soldados de esa fábrica, Sherlock, Watson, Simsa y un sujeto logran escapar, pero varios de sus amigos quedaron en el camino y perdieron la vida. Después, ya en el tren, Simsa, que cuidaba a Sherlock, se da cuenta que él dejó de respirar. Y por supuesto el Dr. Watson no quiere que su amigo muera en ese sitio e intenta reanimarlo y le menciona que es un egoísta infeliz y no puede dejarlo. Aún así, Sherlock al parecer no soportó las heridas y pierde la vida. Pero en ese momento Watson se acuerda del frasco de adrenalina que Sherlock le entregó al inicio y decide administrarlo. Y afortunadamente funciona y Sherlock consigue despertar. Te oí decirme egoísta infeliz. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Después Sherlock menciona que Moriarty al parecer planea usar a René para asesinar a alguien en la Cumbre de Paz, por eso deben llegar a ese lugar que está en Suiza. Pero antes se dirigen a la casa de Mycroft, quien menciona que a pesar del telegrama no hay pruebas suficientes contra Moriarty. Además ha sabido posicionarse muy bien entre los políticos. Eso me enferma. Mientras tanto vemos a Sherlock más recuperado y solo con algunas heridas gracias a un objeto que al parecer almacena oxígeno. Después, ya en la cumbre, Sherlock junto a Watson descubren que el médico asesinado al inicio fue capaz de realizar cirugías experimentales donde consiguió que un hombre sea parecido a otro, y antes de ser asesinado realizó la cirugía para que René suplante a un embajador y este asesine a otro mandatario y así iniciar la guerra en esa cumbre. Entonces Watson y Madame Simsa deben descubrir quién de los 6 embajadores es René y así detenerlo. Mientras tanto, Sherlock intentará detener a Moriarty en su propio juego y manda un mensaje para verlo fuera del salón. Y así, mientras Sherlock habla con Moriarty, Watson y Madame Simsa se las ingenian y consiguen descubrir a René, y donde Simsa le ruega a su hermano que no lo haga, pero él no le hace caso y está decidido a asesinar a algún ministro. Pero en ese momento Watson se lanza sobre él y consigue detenerlo. Pero mientras René era arrestado y para no dejar cabo suelto, Sebastian, que estaba escondido, consigue asesinarlo utilizando un veneno. Aún así, Sherlock habla con Moriarty y le dice que lo detuvieron y evitaron una guerra, pero Moriarty menciona que una guerra a escala industrial es inevitable y que en pocos años los mismos países lo harán. Además, ahora él tiene las balas y solo debe esperar para ser el hombre más poderoso. También menciona que posee una gran fortuna y que no será arrestado porque es amigo del primer ministro, y así menciona que acabó el juego. Pero Sherlock, que desde hace tiempo ha estado vigilando los movimientos de Moriarty en la universidad y soportando la tortura en la fábrica, consiguió quitarle una libreta donde Moriarty guardaba los registros de su fortuna, y donde esta libreta fue entregada a sus amigos en Inglaterra, que lograron descifrar los códigos y vaciaron toda su fortuna. De esta forma, al criminal más hábil de Europa le robaron todo su dinero por obra del más inepto inspector de Scotland Yard. Resulta jaque. Mate. ¡Tómala! Y por supuesto ambos tienen sus motivos y comienza una pelea previsualizada de lo que sucederá, y donde Sherlock utiliza su capacidad deductiva para predecir los movimientos exactos en esa pelea, pero Moriarty, que también es muy inteligente, sabe leer los ataques de su adversario. Además, como mencionamos, fue campeón de boxeo anteriormente, y así todos los pronósticos indican que en esta pelea Sherlock será derrotado y arrojado por el precipicio a manos de Moriarty. Entonces, conociendo esta posibilidad y sabiendo que perderá, Sherlock decide sacrificarse y llevarse a Moriarty al precipicio, donde ambos perderán la vida. Mientras Watson llegó para ver cómo su amigo decidió este trágico final, porque a pesar de buscar los cuerpos en ese lugar fue totalmente inútil, y así el mejor detective de todos los tiempos, el hombre más sabio y buen amigo Sherlock Holmes, perdió la vida en ese acantilado. Después Watson, quien al parecer escribía estas memorias, recibe un paquete muy extraño y se dirige a otra habitación para preguntar a Mary quién la envió, y en ese momento el sofá empieza a moverse y alguien aparece en ese lugar. Hijo de perra, aún sigues con vida. Entonces él se dirige rápidamente a la máquina para terminar y escribir. Fin. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse. Excelente. Bien, chao.